Hola, bienvenidos, bienvenidas acá a los jueves de científicos y de científicas acá en GeoExplora. Y bueno, en un momentito más les vamos a presentar a nuestro invitado de honor, en lo que se van conectando los demás geoexploradores a este en vivo del día de hoy. Recuerden que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales nos pueden encontrar como GeoExplora. Y este mes hemos dedicado nuestras conferencias a el registro fósil mexicano con estas paleocalaveritas, en donde ya hablamos de las tuzas más antiguas del mundo que están registradas en Oaxaca. Hoy hablaremos de megarbívoros en Jalisco, el próximo jueves de un flamingo en pie de vaca y terminamos con mastofauna de Sonora. Así que no se lo pierdan estos temas que traemos con especialistas para ustedes. Y bueno, también invitarlos a los talleres sabatinos que tenemos en este mes. Nos hemos dedicado al grupo de carnívora y ya hablamos sobre su origen y evolución. Este sábado vamos a hablar de grandes felinos, reyes con dientes de sable. También hablaremos de osos prehistóricos y de cánidos y cazadores ancestrales. Así que si tienen un pequeño geoexplorador en casa que le guste la paleontología, aquí hacemos, bueno, damos una clase y además hacemos una pequeña manualidad para conocer a estos organismos del pasado. También si ustedes hacen escuela en casa, los invitamos a que conozcan nuestros catálogos de cursos y talleres de biología, paleontología y geología. Podemos enviarles los catálogos para que vean las actividades que podrían apoyar las clases que toman en casa. Nada más nos escriben y nosotros les mandamos estos materiales. También invitarlos a las expediciones que tenemos en puerta. Este 22 de noviembre vamos al volcán Xitle, que está aquí al sur de la Ciudad de México. Es una salida de un día y es una expedición guiada por geocientíficos. Es un senderismo interpretativo que vamos haciendo en esta ruta en donde visitamos el cráter de este volcán que hizo erupción hace 1670 años antes del presente y nos internamos en sus túneles de lava con todo el equipo necesario para hacer esta actividad de la manera más segura. Es una actividad para toda la familia, si quieren senderear un sábado con geocientíficos, no se pierdan esta salida que tenemos, que es la última del año, por cierto. Y también tenemos el campamento Cretácico este 13 y 14 de diciembre. Ya también es la última del año. Vamos a hacer un campamento en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán y vamos a visitar los yacimientos fósiles de hace 100 millones de años en San Juan Raya, 110 millones de años, en donde vamos a ver fósiles marinos, pero también huellas de dinosaurios. También visitamos el Museo de la Evolución en Puebla y hacemos un recorrido nocturno para ver a los organismos que tienen actividad a esa hora por ahí en la reserva, así que no se lo pierdan. Y los invitamos también este 23 de noviembre al recorrido que vamos a tener en el Museo Numismático en la exhibición Dinoteca Dinosaurios de México. Es un recorrido en donde van a estar los artistas presentes, así que si los quieren conocer y quieren conocer más de su obra, pueden llegar acá a República de Bolivia en el centro histórico. Este recorrido va a ser a mediodía, a las 12 horas. Y bueno, el día de hoy tenemos una interesante conferencia titulada El registro fósil de los megarbívoros del Cenozoico tardío de Jalisco, con el doctor Ricardo Aguilar Alonso. Él es licenciado en biología por el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo además el doctorado en ecofisiología y recursos genéticos. Desde hace 25 años se ha dedicado al estudio y conservación del patrimonio paleontológico de Jalisco y desde el 2011 es jefe de departamento de curaduría en el Museo de Paleontología de Guadalajara, Federico A. Solórzano Barreto. Su principal área de investigación es la taxonomía y paleoecología de los megarbívoros del Cenozoico tardío de Norteamérica. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Adriana? Yo muy bien, Bien, muchas bien. gracias. No, pues gracias por aceptar la invitación. Creo que es tu segunda vez acá en GeoExplora, si mal no recuerdo. No, fíjate que es la primera. Me has invitado Sí. dos veces, pero una era más apropiado que la licenciada Renday, la Ah, directora del museo, fuera la pero ¿no encargada. viniste una vez y Ulises fue el que fue tu host? No, creo que no. No. Te vi Ay, una vez mira. allá en la Ciudad de México en un Sí. documental que estaban preparando. Ajá, pero creo que eso fue.
Mira, Así es, entonces es la primera vez que vienes. Muchísimas es lo gracias primero. por aceptar la invitación. Y bueno, este tema que pues está muy interesante, los megavívoros. Hemos estado hablando también hablamos mucho de mamuts el mes pasado por acá en GeoExplora. Seguramente tú también hablarás un poquito de ellos, pero de otros grupos que van acompañando a los mamuts. Entonces, pues adelante, Ricardo, el espacio de GeoExplora es todo tuyo. Muchísimas gracias. Yo te voy diciendo si se ve la presentación. Espero que sí. Está compartiendo. Ahí está. Listo. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Agradezco al público de GeoExplora que está aquí muy pendiente de las charlas. Estuve por ahí, también he estado pendiente de las charlas que han dado con anterioridad. Vi al doctor Arroyo por ahí, que bueno, es una eminencia en el campo. Y bueno, muchas gracias por estar interesados, además, en estos temas. Sí, hablaron ya mucho de mamuts, supongo que bueno que se hable de mamuts, pero hay mucho más que podemos, de lo que podemos hablar. Y en este caso vamos a hablar del registro fósil de los megaherbívoros. Yo he dado otras charlas al respecto que son similares, pero en cada una de ellas trato de que sea un tema un poco distinto. En este caso me voy a enfocar más en el registro fósil tal cual. Voy a presentar cuáles son los megavívoros y todo esto, pero en realidad quiero hablar de lo que se ha encontrado en Jalisco. Quiero darle un poco más de ahínco a esta parte y por qué estamos en este punto de la investigación. A veces suponemos que lo que se hace en todo el mundo es como que el estándar que debemos de hacer en todo y bueno, quizás sea un punto de interés, en un objetivo a alcanzar en lo que se hace en las primeras potencias del mundo, pero a veces trabajamos con lo que tenemos en cuanto a recursos, en cuanto a registro, recursos humanos incluso. Y en Jalisco tenemos un desarrollo de la paleontología que ahorita vamos a ver un poco más, que aunque ya tiene su historia, digamos, estamos comenzando prácticamente con esto. Ha sido un poco complicado, pero entonces me enfocaré en esto del registro y ya explicaré por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo ahorita mismo. Este, paseos. Entonces, primeramente vamos a hablar qué son los megaherbívoros, por qué elegir hablar de megaherbívoros como tal. No solamente se trata de pensar en animales grandes, porque obviamente son los más carismáticos. Nos facilita esto, aparte del interés particular por este tipo de organismos y sobre todo porque mi mayor punto de interés es el Cenozoico tardío, es que además se facilita por la cantidad de hallazgos que hay en el país. En Jalisco no es la excepción, se han encontrado restos de megaherbívoros todo el tiempo, digamos. Han estado en museos, en casas de la cultura, en diferentes lugares de los municipios del estado. Y bueno, nos ha permitido tener una buena base de material para trabajar. Y además, bueno, es fácil pensar en megaherbívoros porque son los organismos que generalmente se encuentran sus restos en los sitios por su tamaño, no son fáciles de ver. Y generalmente una persona cuando camina por el campo encuentra un hueso grande y sabe que debe ser algo extraordinario, ya sea que diga que es un gigante o que es un mamut o que es un dinosaurio, va a hacer un reporte de él. Pero cuando encuentran huesos pequeñitos como conejos, como venados, piensan que son animales que murieron recientemente y no les dan importancia. Entonces, es normal, hay un sesgo natural hacia la presencia de este tipo de organismos en los museos, en las colecciones, pero además son muy interesantes, más allá de que sean animales vistosos, que sean llamativos. Es importante, en este caso yo me enfoqué específicamente en los megaherbívoros, que es parte de mi trabajo de tesis de doctorado, que por eso surgió la invitación justamente por el último artículo que publicamos sobre megaherbívoros del Cuaternario. Nada más quise ampliarlo a todos los de Cenozoico. Esto abarca dos artículos que se publicaron en 2023 y 2025, 22 y 25, perdón. Al respecto de estos organismos lo dividimos en animales del Plioceno o del Neógeno y animales del Cuaternario. Entonces voy a hablar de todos ellos. Los megaherbívoros son este tipo de organismos o animales que pesan más allá de 1 tonelada, según una definición de Owen Smith del 88, pero una definición un poco más precisa, digamos, es una definición de Van Valkenburg del 2016, que dice que son todos los animales que pesan más de 800 kilos. Esto nos permite englobar una serie de animales y de la actualidad conocemos 3 especies de elefantes, 5 de rinoceronte, 2 de hipopótamos y 4 de jirafas. Nosotros ampliamos bajamos, digamos, también, o tomamos esta límite mínimo de 800 kilos para incluir el caso de los bisontes, que los bisontes fósiles caben dentro de los megaherbívoros, y bueno, los veremos ahorita.
Primeramente quiero hablar un poco de esta cuestión de la justificación. ¿Por qué estamos en este punto de la investigación? Una investigación generalmente empieza respondiendo a la pregunta ¿qué tenemos? Antes de decir cómo, de por dónde, de por qué, de muchas otras preguntas, primero tenemos que saber qué es lo que tenemos. Y bueno, como decía, ha sido un trabajo, aunque la historia de la paleontología en Jalisco es antigua, tenemos esta publicación de Galeotti de 1839, que viene como parte de la comisión científica. Curiosamente, el trabajo más antiguo que tenemos reportado de esta antigüedad, como decía, marca un sitio muy específico, un lugar en Chapala que le llaman Hacienda La Labor, y es muy cercano al municipio, a la cabecera municipal de Chapala, y tiene además un dibujo del sitio. Desafortunadamente, bueno, por los tiempos, por complicaciones de todo tipo, no hay fotografías de los ejemplares, pero marca precisamente el lugar donde se encontraron molares de gonfoterio, y habla además de que tenían en un lugar un esqueleto al parecer un gonfoterio también, pero que el autor no tuvo acceso a poder verlo, ¿no? Pero bueno, este es importante porque es uno de los hallazgos más antiguos incluso del país, pero bueno, de Jalisco es el más antiguo registrado. Y luego son de estos trabajos que son difíciles de encontrar. Lo encontré yo particularmente en la Biodiversity Library Heritage. Y son un poquito difíciles, son de esas publicaciones que se van perdiendo en el tiempo, pero que son muy relevantes. Luego, más adelante, en 1875, en el 85 y en el 91, hay publicaciones de Mariano de la Bárcena, bueno, un célebre geólogo mexicano, que él trabajó, nació aquí en Jalisco además, y él presentó una serie de trabajos sobre un crustáceo fósil del género Esferoma, que es el primer trabajo del 75, posteriormente un tratado de geología donde habla de un sitio de huellas muy conocido. Vamos a ver un poco más al respecto de él más adelante. Y en el 91 presenta otra vez, habla de estos sitios de huellas que curiosamente luego la etnología en su momento no fue muy apreciada, y también es un trabajo muy antiguo donde se le da valor a este tipo de restos fósiles. Posteriormente ya Dujés en 1894 presenta este trabajo ya describiendo la localidad en San Juan de los Lagos y presentando materiales de las huellas, y también habla de la presencia de restos de un bisonte que, según lo que describe, hoy entenderíamos como un bison latifrons, solo que, bueno, no lo menciona como tal. Luego viene el célebre Barnum Brown, muy conocido, este paleontólogo, que encontró un carapacho de gliptodonte en Ameca, en un sitio de Ameca, que se llama Rancho San Miguel, y hizo la descripción de este material junto con otros restos fósiles de animales más pequeños, incluido, bueno, no más pequeños, pero también uno muy grande, un mamut, en ese caso le llamaban Elephas columbi en ese tiempo. Y bueno, este trabajo es de 1912. Entonces, como ven, aunque son antiguos, los trabajos han sido pues muy esporádicos, muy escasos, y han sido, bueno, sobre todo por personajes extranjeros en algunos de los casos, excepto por el caso de Mariano de la Bárcena. Pero bueno, a partir hubo, digamos que un espacio a principios de siglo en que no hubo gran trabajo, excepto el de Brown, no hubo muchas publicaciones. Pero luego viene el trabajo de Federico Solórzano Barreto, que es el fundador de nuestro museo. Y por ahí hay una foto a la izquierda donde él está muy joven, unos veintitantos años trabajando, con su profesor José María Arreola, que es un científico destacado también de aquí de Jalisco, y él era de estos científicos que conocían de todo, física, biología, de todo. Y con él hicieron algunas expediciones a colectar algunos materiales paleontológicos en la zona de Zacualco, que es muy conocida. Zacualco y Chapala es lo que más conocido del estado en cuanto a registro fósil. Y bueno, el ingeniero Solórzano, como le decían, él visitó estos sitios, hizo algunas colectas, y bueno, del lado derecho aparece él ya mucho mayor cuando era curador del Museo de Regional de Guadalajara, donde está el célebre mamut de Catarina, ese que está ahí en la fotografía. Es importante porque a partir del trabajo de él, desde muy joven empezó a hacer colectas de materiales, estuvo trabajando mucho, fue acumulando una colección muy grande, y estuvo colaborando desde muy joven también con investigadores extranjeros y del país para que dieran a conocer el registro fósil. En ese tiempo él no se sentía, digamos que un científico como con los conocimientos para él explicarlo, y se apoyó de muchos investigadores, pero claro, con el tiempo se fue haciendo un experto en el tema, aunque él estuvo más interesado en la paleoantropología más que en sí la paleontología en su totalidad, pero fue acumulando un acervo muy grande de restos paleontológicos del estado de Jalisco.
Y entonces, de los primeros trabajos que se publicaron también por extranjeros, este caso de Downs y uno posterior de Clemens, del 58 y del 63. Estos trabajos presentan materiales de la zona de Chapala. Este investigador Downs vino a Chapala, justamente trabajó con el ingeniero Solórzano, hicieron colectas en un tiempo en el que el lago estaba muy, muy seco. Pudieron hacer varias colectas. Desafortunadamente, mucho de este material, como no era muy estudiado en México, al menos no aquí, se fue a la universidad, a Estados Unidos, y está ahorita una colección significativa en el Museo del Condado de Los Ángeles. Y estos dos trabajos hablan sobre ese material que se llevaron para allá, y algunos de ellos muestras que el propio ingeniero Solórzano les compartió. Posteriormente vienen publicaciones que están basadas en materiales colectados ya por el propio Solórzano. Antes de que este material que el ingeniero Solórzano tuviera en museos, lo tenía en su casa. No había una legislación clara respecto de los fósiles. Él todavía no trabajaba en el Museo Regional. Después de los años 60 se empezó a trabajar en el Museo Regional, y bueno, todo ese material fue guardado entre el museo y su casa. Pero bueno, en este lapso muchos investigadores, bueno, algunos investigadores asistieron a su casa y al museo a revisar los materiales que le había colectado, y se publicaron diferentes trabajos desde los 70s, entre ellos trabajos sobre pecaríes, trabajos sobre peces, aves, y bueno, una cantidad que pudiéramos decir que es poquita, ¿no? Comparado con lo que estaba pasando en otras regiones del país, sobre todo en el centro de México. Aquí se publicó un poco, algunos trabajos en los 70s, a partir, como digo, de este material que él había colectado. Pero bueno, en el 2000 viene la fundación del Museo de Paleontología de Guadalajara por iniciativa del propio ingeniero Solórzano y del biólogo Oscar Polaco, quien fue pues digamos que nuestro maestro de paleontología desde el principio. Trabajamos con él. En mi caso me tocó trabajar desde que estaba en el servicio social. Y bueno, se estaba haciendo justamente la selección de materiales para la colección que se iba a exhibir en este museo. Y fue importante, aparte del ingeniero Solórzano, el biólogo Oscar Polaco, porque él siempre tuvo una visión de que esos fósiles valían la pena, porque pasa que a veces los investigadores no le dan mucho valor a los materiales que no tienen procedencias precisas. Se entiende por qué, pero realmente todo fósil es relevante, ¿no? Si tenemos incluso una localidad no tan precisa, es relevante hablar de algo que encontramos que sea novedoso. Y bueno, él le dio un gran valor a esta colección, y él dijo que era muy, muy importante que se pudiera investigar. Y por ello es que surgió un área de investigación en el propio Museo de Paleontología de Guadalajara. Empezamos, pues digamos que prácticamente de cero. Teníamos una colección enorme por trabajar, pero tenía condiciones realmente muy complicadas para su trabajo, como bueno, vamos a ver a continuación. Entonces, aunque decimos que era una colección que tenía el ingeniero Solórzano, realmente también mencioné que él estaba sobre todo interesado en la paleoantropología. Entonces, el ingeniero, bueno, no le alcanzaba el tiempo ni la gente como para dedicarse a todo. Entonces, muchos de los materiales estuvieron guardados en cajas durante muchísimos años. Esas cajas que se ven en la imagen de la izquierda, que son esas cajas de fruta, tenían cantidades de materiales muy, muy, muy dispersas. Lo que ustedes ven ahí en esa caja, ya hay una preselección, ahí ya hay sobre todo materiales de mamut. Pero bueno, eran cajas de esas que tenían mezcla de restos de todos lados, de diferentes organismos y muy, muy fragmentarios, cosa que se ve un poco más en la fotografía del lado derecho. Ahí están trabajando en ese pequeño espacio de la banca. Hay una cantidad enorme de fragmentos de peces, de mamíferos, de muchísimas cosas, que a veces las personas que colectaban los materiales solamente ponían paladas de sedimento en costales o en cajas, y así lo llevaban a casa del ingeniero o al museo. Entonces, en ese tiempo, en ese caso, el Museo Regional, no, el Museo de Paleontología, no, nos llegó todo este material ya al Museo de Paleontología, pero teníamos que empezar a trabajar. Justamente las personas que aparecen en las fotografías son los estudiantes que trabajaron muy al principio ya conmigo, cuando yo me encargué de la colección. Entonces nos dedicamos a reestructurar toda esa dispersión que ve de material, a reencontrar ejemplares, a buscarles procedencias. Entonces, toda la primera década, digamos, del museo, estuvimos armando lo que se llama realmente una colección. Ya ejemplares completos, con un inventario, catalogados, con procedencias al menos un poco vagas, pero que teníamos una idea, porque afortunadamente tuvimos la posibilidad de hablar directamente con el ingeniero Solórzano, de hablar directamente con el biólogo Oscar Polaco y con otros investigadores que de algún modo tenían idea de la procedencia de los materiales e incluso de la historia de cómo habían llegado a estas colecciones. Y de ello, bueno, se publicaron trabajos
ya con la colección original del Museo de Paleontología, algunos trabajos como este sobre rinocerontes, un trabajo sobre aves que no es muy antiguo, y el último de la derecha es un trabajo sobre jaguar que es muy reciente, está basado no en material de la colección de nosotros, está basado en una colección que queda de la UNAM, pero bueno, también las localidades de este sitio no son claras porque la manera en que se fueron colectadas hace mucho tiempo no era muy común que se tomaran tantos datos de localidad. Curiosamente esto, o irónicamente, porque el trabajo más antiguo que mencioné tiene datos muy precisos de la localidad, pero bueno, hubo un tiempo en el que se hacían colectas de manera digamos que sin tanta precisión. Y luego de estos mismos materiales se han hecho síntesis taxonómicas y de procedencias, un trabajo del 2004 de un paleontólogo alemán llamado Dieter Schreiber, posteriormente trabajos muy importantes del doctor Spencer Lucas del Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México, perdón. Él trabajó bastantes materiales, hizo revisiones de materiales tal cual, hizo identificaciones taxonómicas y además trató de hacer una relación de procedencias de estos restos, pero el único inconveniente es que las procedencias eran solamente pues vagas porque eran solo del recuerdo era de un material que venía de tal sitio, de tal otro, pero los sitios o las localidades que se mencionan en estos trabajos se refieren más bien a municipios. Entonces no hay una claridad de dónde procede el material. En algunas publicaciones de estos tiempos se dijo que los restos, que había no sé cuántas localidades en Jalisco, se da un número así alto, pero realmente es un número muy alto, se refiere a municipios que han sido mencionados, hay listas donde se ha publicado, el propio ingeniero Solórzano tenía un catálogo de procedencias de materiales, donde describía en un mapa los taxones que se encontraban en el lugar y señalaba en el mapa con un círculo el municipio donde se habían encontrado. Y este es un trabajo no publicado, pero realmente solo nos decía el municipio. Entonces nos quedamos mucho tiempo diciendo que los fósiles venían de Chapala, de Tuzcacuesco, de Zacualco, de Tepatitlán, de diferentes lugares, pero nunca se dijo exactamente de dónde, algo que es muy importante reconocer los sitios, porque además hoy nuestra intención es que no nada más es saber qué hay, nos queremos saber cuál es la relación de los organismos con el ambiente, cuál es la relación de los organismos entre ellos, cuáles son la problemática de tipo poblacional, comunitaria de los organismos, todas las cuestiones biológicas que nos interesan el día de hoy, qué comían, qué hacían, qué defecaban, todo, queremos saber todo de ellos. Y obviamente necesitamos saber con precisión las localidades. Como dije antes, se puede de todo, cualquier fósil es muy valioso, es muy importante, pero obviamente tratamos de saber la mayor cantidad de datos posibles de un sitio donde se haya extraído un fósil. Por eso es que es muy importante esto de los reportes y también dar reconocimiento a las personas que han hecho los hallazgos y bueno, promover esta cultura de la protección del patrimonio como tal. Y entonces, justamente un problema típico siempre ha sido la localidad. Aquí aparece una imagen de Chapala, Chapala que bueno, es uno de los lugares con el registro fósil más importante del país. Ha sido mencionado en publicaciones de todos lados desde hace mucho tiempo, pero siempre aparece Chapala o aparece Zacualco. Cualquiera que haya leído artículos de paleontológicos donde aparezca, va a aparecer Chapala, pero nunca mayor precisión, es muy complicado. Entonces aquí tenemos en un mapa del estado de Jalisco, además, donde, bueno, como decía, se decían las procedencias de los fósiles como municipios, pero eso no es suficiente. Lo que intentamos solucionar entonces es de dónde proceden los materiales y cuáles son los materiales, no nada más repitiendo lo que dijo alguien más, de que encontramos mamut, encontramos gonfotero, encontramos esto. Necesitamos saber la identidad exacta de los organismos y saber exactamente de dónde procedieron. En esto, hoy hablaré solamente de megaherbívoros. Esto importa para todos los restos, no solamente megaherbívoros, no solamente mamíferos, no solamente vertebrados, todo lo que pueda pasar. Entonces, lo que hemos intentado en estos tiempos, que nos ha llevado mucho tiempo, ya el museo tiene 25 años, no es nada más un esfuerzo nuestro, hay más gente trabajando en estos aspectos de diferentes lugares, pero particularmente a nosotros nos ha llevado 25 años tratar de darle forma a toda esta gran cantidad de material que teníamos en las colecciones originales. Entonces, ¿qué trabajos han presentado localidades precisas? Algunos son anteriores incluso al museo. Este trabajo de la esquina superior izquierda de la doctora Marisol Montellano, ya hizo un hallazgo en una localidad de Teocaltiche, que es un sitio también muy interesante porque tiene materiales del Neógeno, ya lo veremos adelante.
Se encontraron materiales también el doctor Carranza, que hizo un trabajo reciente sobre Confoterium, ya con sitios muy particulares, porque aunque el doctor Carranza tiene años trabajando en Jalisco, en esta área de Tecolotlán, Juchitlán, nunca se habían publicado sitios exactos ni localidades, perdón, ni una lista definitiva de organismos. Estos últimos trabajos que han salido ya están mucho más claros en cuanto a la taxonomía. Obviamente no es que esperemos que en la publicación aparezca el sitio, ¿no? Pero se sabe, se presume pues que se conoce con claridad. Porque obviamente pues, publicar sitios se presta también al saqueo y todo ese tipo de cosas. Se han hecho estos trabajos también sobre huellas ya en los sitios que publicó el ingeniero Bárcena y Dujés y el doctor, el profesor Rubén Guzmán y el profesor Rodríguez de la Rosa han trabajado en estos sitios de huellas. Y bueno, también un hallazgo que es muy importante para nosotros es el de Estegomastodon de Santa Cruz de la Soledad, el trabajo que está en la parte inferior, que lo hemos trabajado además ya en otros artículos. Este es un artículo que trabajé en colaboración con el doctor Spencer Lucas, tiene localidad precisa y bueno, se ha hecho una descripción anatómica, son trabajos que son muy útiles además porque este esqueleto está muy completo, son muy útiles para entender la anatomía de los gonfoterios de quienes a pesar de que hoy a lo mejor hablemos mucho de gonfoterios, han sido siempre muy hechos a un lado, un poco desconocidos. Siempre hablamos de mamuts. De hecho, comentaba la doctora Miranda que se había hablado mucho de mamuts, pero de gonfoterios a veces no es tan común, no es un grupo que sea tan conocido, sus hallazgos, sus restos no son tan comunes como los de mamut. Y bueno, durante muchos años la taxonomía del grupo fue una verdadera maraña. Hoy en día se ha trabajado mucho en esto y hemos intentado darle más sentido al grupo al entendimiento del grupo de los gonfoterios. Pero entonces se ha trabajado, además de esto que les decía, la primera década del museo empezamos con esta parte de reconstruir el rompecabezas de fragmentos de huesos. En la segunda década nos enfocamos ya en saber las procedencias con mayor precisión, tanto como por prospecciones como por excavaciones controladas. Entonces, desde el 2000, justamente de una manera muy providencial, es sabido, el museo se acababa de inaugurar y al momento se encontró, hasta parece que se plantó como tal, que se hubiese plantado en el sitio, pero nada de eso. Se encontró en Chapala este esqueleto que mencionaba de Santa Cruz de la Soledad, que es un estegomastodon primitivus muy en un grado de integridad como del 85%, y tal cual es el esqueleto que es la estrella principal de nuestro museo. Esto fue en junio del 2000 y bueno, fue casi la historia del museo ha estado acompañada de estos puntos interesantes de excavaciones, de rescates de materiales. Este fue en el 2000, pero durante mucho tiempo no trabajamos tanto nosotros directamente el museo en las excavaciones. Hubo una cierta desconexión con el INAH Jalisco, que es el encargado del trabajo de rescate paleontológico en Jalisco. Pero bueno, en el 2007 se hizo otro hallazgo, ya particularmente del INAH Jalisco, no involucrados nosotros, de un mamut de insurgentes en el municipio del Salto, muy cercano a la ciudad. Ahí se ve en el mapa, está muy cercano a la ciudad de Guadalajara. Ahí se rescataron al menos 2 mamuts, otros restos de fauna como bisontes, lo vamos a ver más adelante. Un sitio muy interesante. Nosotros no trabajamos ahí, pero bueno, el INAH Jalisco siguió trabajando, entre otros hallazgos. Hubo más, solo que voy a mencionar solo algunos de ellos. Y entonces, lo interesante de esto es que estos rescates se hicieron con toda la rigurosidad que deben de llevar o tomando datos de localidad. Y bueno, ahora estos materiales están con nosotros en el museo y podemos estudiarlos ya por fin en tiempos recientes. También se colectó, se rescató un mamut en buen estado de conservación, sobre todo el cráneo, en el sitio de San Ignacio en Ameca. No tengo una foto mejor del hallazgo ni tampoco de la del Salto, no fueron trabajos que hice yo. Y la verdad es que en algún momento supuse que en internet las iba a encontrar, pero se van perdiendo en el tiempo luego las noticias y ya no es tan sencillo. Pero bueno, esa costilla precisamente es de ahí del sitio de Ameca. Y bueno, un trabajo que ya hicimos en colaboración directa con el INAH Jalisco fue el rescate de megaterios en el sitio de Rancho El Aguacate en Amacueca. Esto fue en agosto del 2014. Es un sitio muy interesante donde encontramos, todavía seguimos en el trabajo de laboratorio, que es muy largo, va a ser muy extenso porque se rescataron cerca de 4,000 paquetes de huesos en este sitio. Y bueno, al menos hay 4 perezosos terrestres de la especie de Moterium laurillardi, pero también encontramos, por ejemplo, un gonfoterio bebé. Es un sitio muy interesante, como decía, todavía lo estamos trabajando, pero bueno, ya fue reportado en este trabajo del cuaternario.
Otro sitio que trabajamos relativamente recientemente, digo, que son excavaciones un poco más grandes, porque los rescates más pequeños ocurren de manera más constante. Este sitio es de San José de la Tinaja, el sitio se llama El Palo Canelo en Zapotiltic en el 2019. Este sitio además ha sido célebre últimamente. El descubridor, que es el encargado del museo, de este museo en la localidad, Ramiro Macías, pues bueno, es de este ejemplo de personas que han dado parte de las autoridades. También en el sitio de Amacueca tuvimos la fortuna de que un poblador llamado Rodrigo Benítez y era parte de la autoridad. Bueno, que no han sido sitios traficados, que no se han vendido, que no se piensa que son gigantes y personas muy sensatas que saben la importancia de estos materiales en los reportes y afortunadamente por eso podemos hacer un trabajo de rescate. Esto es en Zapotiltic, más al sur del estado, donde hemos estado trabajando un poco más últimamente, porque además también las condiciones, ya sabe, de seguridad son complicadas en el estado y yo creo que en todo el país. Y además de las excavaciones como tal, que decía son más, pero solamente voy a presentar algunas de ellas, se ha hecho mucho trabajo de prospección y relocalización de sitios. O sea, no nada más importa saber si o rescatar el material ya con los datos, lo que esté pasando en la actualidad. Necesitamos volver a los sitios que están mencionados en las publicaciones, aunque sea de manera vaga, en las publicaciones antiguas, tratar de reconocer de dónde proceden los materiales. Hemos estado haciendo reconocimiento de sedimentos, buscando, como decía, reconstruir ese rompecabezas ahora de sitios, no solamente rompecabezas anatómico, sino ese rompecabezas de sitios de dónde proceden los materiales que tenemos en las colecciones. También hemos hecho colaboraciones con museos y autoridades municipales del estado, tratando de visitar lugares donde en el estado tienen restos fósiles. Hemos encontrado cosas muy interesantes. El lado izquierdo trabajamos hace poco en Tamazula de Gordiano, nos permitieron revisar el material que tienen ahí, preparamos la colección, la pusimos a punto para exhibición. Entonces, bueno, todos ganamos, ¿no? Ayudamos a que los museos, las casas de la cultura tengan estos ejemplares en las condiciones correctas para exhibición, que puedan ser investigados y además, bueno, justamente hacemos eso, ¿no? Intercambiamos la información para poder hacer un trabajo de investigación. En el lado derecho tenemos también en Ocotlán, hemos trabajado más o menos en lo mismo, incluso ahí intercambiamos alguna réplica, les pasamos una réplica como capibara que aparece atrás, entre otros materiales hemos hecho este trabajo. Entonces también, aparte de tratar de reencontrar los sitios, hemos tratado de pues tener esa relación, establecer una red de colaboración con los diferentes encargados de los sitios culturales del estado para poder tener un conocimiento muy claro de qué está pasando en todo el estado. Y bueno, algo muy relevante para mí, que también hemos dedicado mucho a ello, también la segunda década del museo la dedicamos sobre todo a atraer públicos nuevos al museo, a tratar de explicar desde niños, que incluso algunos llegaron niños al museo, hoy ya son estudiantes, ya algunos dedicados incluso ya a la paleontología, hay gente que está en otros, incluso ciudades del país, trabajando en aspectos paleontológicos, que han llegado al museo como público visitante, pero que además tratamos de incluirlos en nuestras actividades de divulgación y extensión. En este caso, esta fotografía es del curso que estamos ahorita impartiendo sobre paleobiología de la conservación. Y bueno, en la fotografía aparecen los estudiantes interesados, que bueno, son muy entusiastas en la paleontología, pero no solamente en la paleontología, en el propio fósil en sí, sino que como este diplomado que damos en paleobiología de la conservación, ellos están interesados en entender además la evolución de las especies y los ecosistemas en el estado y bueno, justamente pensando en la conservación, cómo podemos establecer estrategias de conservación de especies y áreas desde el punto de vista que nos aporta la información del registro fósil. Entonces, es algo muy interesante lograr que las personas se involucren en esto y bueno, a mí me da mucho gusto además tener ese intercambio, establecer estas redes de colaboración, porque generalmente las personas que están involucradas en cursos y en esto, como decía, se convierten en paleontólogos o se convierten en buenos aliados con la intención de la protección y de la divulgación del patrimonio paleontológico. Y bueno, todo el chisme es porque la publicación que hicimos de estos artículos sobre los megavívoros fósiles, primeramente del neógeno, con la intención siempre de pensar un poco más allá, no solamente de la identificación, como decía, sino de saber cómo era el paleoambiente. Con los pocos elementos que tengamos, sabemos bien que
que mientras más información tengamos podemos decir más, pero no podemos esperar tampoco hasta que tengamos toda la información. Con lo que tenemos podemos hacer algunas inferencias, podemos establecer hipótesis que con mayor trabajo de investigación se pueden refutar, se pueden aceptar, pero seguimos avanzando en el entender los paleoecosistemas de Jalisco, y los megaherbívoros pues son importantes por estas cuestiones que vamos a ver ahorita. Tenemos el del neógeno y tenemos también el de, aquí me enfoqué más, nos enfocamos más en el cuaternario, en los sitios, en sitios de procedencias, porque son muchos más. Y además porque, bueno, una base de datos de los sitios de megaherbívoros generalmente es una base de datos de casi todo el registro fósil, porque en todos los lugares, como decía, generalmente se encuentra un hueso grande y es el que se reporta, ¿no? Aunque hay otros sitios que no están considerados en este artículo, este está basado solo en megaherbívoros, cubre muy bien la cantidad de sitios de yacimientos paleontológicos del estado de Jalisco. Pero ¿por qué estudiar megaherbívoros? Particularmente, los megaherbívoros son muy importantes en los ecosistemas, nos indican muchos aspectos sobre el paleoambiente porque son buenos dispersores de semillas. Entonces, algo que se dice en la actualidad es que cuando se extinguieron la gran extinción de la megafauna a finales del Pleistoceno, pues dejó bosques vacíos, dejó plantas sin esos organismos que tienen una relación simbiótica con ellos, sobre todo en estos casos de dispersión de semillas. Esos animales comían semillas grandes, las llevaban lejos, las dispersaban, y bueno, hacían en sus excrementos, en la deposición del excremento, dejaban un lugar fértil, húmedo para el desarrollo de las plántulas. Entonces permitían este desarrollo natural de los ecosistemas, que al extinguirse como tal, pues dejaron esa interacción vacía. Los megaherbívoros generan que haya una mayor diversificación de plantas, ya sea por abrir los espacios, por su gran tamaño, por la alimentación que tienen y por la dispersión justamente de las plantas. Además, intervienen en la diversidad de las especies y en la propia estructura de la vegetación. Permiten que haya un mayor desarrollo de especies nativas y que disminuya la cantidad de plantas invasoras. Entonces, esto es importante y por eso pensamos en la paleobiología de la conservación, porque esto nos permite entender qué pasó aquí, qué pasó en Norteamérica, se extinguieron todos los grandes animales y qué está pasando en la actualidad con los ecosistemas. Pues tenemos que partir de información del pasado para poder pensar con mayor claridad qué está pasando en el presente. Además, hay una coevolución con plantas, eso por la parte de la dispersión, pero también tienen que ver con la cantidad de ramas que tiene un árbol. O sea, hay una estrategia de guerra armamentista en la que las plantas se defienden, los herbívoros atacan, y bueno, esta coevolución también está perdida, la cantidad de espinas, todo este tipo de cosas tienen que ver con la presencia o ausencia de los megaherbívoros en un sitio. Hay una modificación, al ser animales tan grandes, pues tienen interacciones bióticas con una infinidad de organismos, con parásitos, con depredadores, con comensales. ¿Cuál es esta relación? Y que al desaparecer toda esta cantidad o esta muestra muy grande de organismos, pues tenemos también una ausencia, ya sea de especies o incluso de modificaciones de ciclos biológicos en la naturaleza. Incluso tienen que ver con el régimen de fuego. Los organismos, al eliminar esta cantidad excesiva de vegetación, intervienen en la presencia o ausencia de fuego en un bosque, por ejemplo. Entonces también ¿qué está pasando hoy con el régimen de fuego en la actualidad comparado con el del pasado? Y bueno, son muy relevantes estos animales muy grandes, nos hablan mucho de los ecosistemas, pero ¿cuáles son los que tenemos en el estado de Jalisco? Había mencionado, por eso es que eran dos artículos, uno sobre el neógeno en la transición del Mioceno al Plioceno. Estamos hablando de lo que llaman enfiliano tal cual, de las edades de los mamíferos, y en el cuaternario estamos hablando del Pleistoceno total, pero el espacio que tenemos una muy buena información, que tenemos sitios exactos de procedencia, es del Pleistoceno final, este tiempo llamado Rancho Labreano en las edades de los mamíferos. Son más o menos el tipo de fauna lo que aparece en las imágenes. Entonces, del neógeno tenemos 8 sitios localizados tal cual, son poquitos en el estado. Tenemos sobre todo el que ha aparecido en muchas publicaciones, Tecolotlán. Tecolotlán y Juchitlán es un sitio el que aparece en el número 1, ha aparecido en varias publicaciones. Tenemos la formación Chapala, que también desde el trabajo de Downs del 58 la mencionan, es un material que se menciona como pliocénico. Santa Cruz de la Soledad en Chapala, que es el estegomastodon como tal. Hay una discusión ahí
entre la posición de este animal, cuál es su antigüedad. Por ahí en una publicación apareció 27.000 años, pero realmente la morfología de este animal es del Plioceno y el resto de veces que se ha intentado hacer una datación, incluso en alguna ocasión el doctor Arroyo nos pidió una muestra para hacer una datación y no se obtuvo nada, no se ha obtenido nada en los últimos intentos por hacer una datación. Y entonces creemos que este Gomastodon pertenece al Plioceno, no al Pleistoceno, y en caso de que fuera tal cual del Pleistoceno, tendremos que cambiarlo de nombre porque entonces este género no está presente en el Pleistoceno. Otro sitio es Santa Rosa en Amatitán. Aquí no se han encontrado megaherbívoros. En algunos de estos aparecen solamente las sombras, donde sí se han encontrado megaherbívoros, en los demás no. En Santa Rosa hay un pez famoso que es el guadaino más antiguo del mundo, que es Tapateo occidentalis. Se han encontrado restos en Colotlán, en San Juan de los Lagos, en Teocaltiche, que es un sitio muy importante, lo vamos a ver, los órganos tal cual, y otro sitio en Teocaltiche que fue reportado por la doctora Montellano. Y bueno, de los organismos que son hasta muy, muy relevantes, por raros, digamos, tenemos a Teleoceras guimonense, estos restos de rinoceronte. Ese cráneo que aparece en la parte superior está en el Museo Regional, es de los primeros hallazgos que se hicieron. Pero bueno, tenemos una colección considerable en el Museo de Paleontología de Guadalajara, donde hemos encontrado además una interesante diversidad de edades de los organismos. Entonces, encontramos algunos de los ejemplares que aparecen ahí en la imagen son de un rinoceronte, de un Teleoceras bebé. Y tenemos presencias de machos, hembras, como se ve en la foto de en medio, los dientes, hay una diferencia entre los colmillos de los machos que están en la parte superior y de las hembras en la parte inferior. Pero nos permitió hacer un estudio interpoblacional. Además, dentro del mismo artículo publicamos algo sobre los rangos de edades, sobre cuál es la presencia que hay. Y bueno, obtuvimos una interesante relación que, bueno, la mayor presencia es justamente de machos, de muertes, digamos, es de machos jóvenes, lo cual obedece a una población natural de rinocerontes por la competencia entre ellos que hay. Son los datos más o menos, pongo ahí los iconos, implican el tipo de alimentación, el peso que han tenido, más o menos el tiempo, la altura. Esto no necesariamente calculado con datos de nuestra colección, con información que hay disponible, porque bueno, no de todos los casos pudimos obtener masas corporales o alturas. Tenemos el caso de Gonfoterium hondurensis, que también tenemos varios restos procedentes de Tecolotlán. Este material había sido colectado previamente en la colección original. Afortunadamente, el trabajo del doctor Carranza, que ha aportado información más precisa de localidades, nos ha permitido hacer esta relación. Y bueno, ya incluso haciendo un estudio taxonómico más profundo, hemos llegado a la conclusión que estos restos pertenecen a esta especie, Gonfoterium hondurensis, que es un tipo de gonfoterio que tenía defensas inferiores. Y además por ahí encontramos en el caso del que aparece como B2, es muy posible que sea una hembra, es una hipótesis un poco vaga, pero no tiene los alvéolos, pero no tiene presencia absoluta de defensas inferiores, no porque se hayan perdido, siempre estuvo así el individuo, ¿no? Entonces se han tratado de hacer además inferencias más profundas hacia la parte de la población misma. Y algo muy relevante, el sitio de Teocaltiche que les decía, se encontró este rincoterio que son muy, muy interesantes porque son de estos gonfoterios que son muy escasos. Hay pocos ejemplares en el mundo en general y generalmente son muy fragmentarios. En este caso se encontró una defensa casi, casi completa, solamente no tiene las defensas inferiores. En este caso sí, porque se perdieron, no se encontraron en el yacimiento, debieron haberse destruido. Se encontró una defensa completa, otra fragmentaria, algunos elementos postcraneales muy interesantes que nos han permitido entender mejor la distribución espacial de esta especie y bueno, también incrementar el conocimiento de la anatomía porque casi todos los restos que se han encontrado son craneales y aquí se hizo este hallazgo muy interesante. No es solamente este individuo, no hay otros elementos involucrados en el sitio, pero es muy importante para la taxonomía de este grupo. Y sí hicimos un estudio de masa corporal que está en 4.136 kilos, es lo que se estimó de este individuo. También se encontró Gomastodon primitivus, es el que decía, se ha estudiado más, hay un par de artículos donde se ha hablado de él, pero lo tenemos también en sitios adicionales. Estos materiales que encontramos aquí proceden de Tecolotlán, tanto de Tecolotlán como es el de la parte superior, que es una mandíbula
desafortunadamente con un diente muy dañado en el que solo se conserva la raíz, y también del sitio de Chapala y Zacualco, que es el B y C, también son defensas típicas de de esta misma especie. Entonces suponemos que en el lago de Chapala, incluso en el fondo del lago, hay una mezcla de materiales pliocénicos y pleistocénicos. También se encontró, aquí no se pudo llegar completamente hasta la especie, el género Megatilopus, este tipo de camélido, algunos restos más escasos, también procedentes de Tecolotlán, algunos sobre todo elementos postcraneales, pero bueno, es muy claro que pertenecen a este género, aunque no nos atrevemos a decir la especie como tal con esa información. Estos son elementos del neógeno, del cuaternario. Son muchísimos más yacimientos. En el otro teníamos 8 sitios reconocidos. Aquí tenemos una gran cantidad. Jalisco tiene, sobre todo, destaca pues el cinturón neovolcánico. Y en este sitio que es muy rico, obviamente en cuencas y todo esto, es muy fácil encontrar restos fósiles, una por la propia variación de la orografía del sitio que permite la formación de microcuencas que además ahí son terrenos fértiles para la alimentación de animales, acumulaciones de agua, hacían que hubiese una mayor cantidad de organismos por ahí que pudieran fosilizarse, pero además también pasa que por la habitación misma, la cantidad grande, digamos, de población en la actualidad en Jalisco está presente en esta zona, pues es normal que los hallazgos ocurran con mayor, más a menudo, justamente por la construcción de casas, por todo esto. Los hallazgos los hacen sobre todo los pobladores y bueno, se han hecho más reportes y por eso de este sitio tenemos mucho más reconocimiento aquí se encontraron 33 sitios reconocidos no como municipios, sino específicamente sitios de donde proceden los materiales. Algunos de ellos hechos por nosotros, otros hechos por el Centro Vina y otros más tomados de literatura que sí tienen un poco más la descripción más clara como para poder llegar a algo cercano al menos al sitio original. Entonces, por aquí tenemos Glyptotherium tejanum y Glyptotherium cylindricum. Hace poco un estudiante mío, Arturo Ferraz, hizo un trabajo de investigación sobre estos restos y bueno, hemos encontrado que al parecer tenemos esta cronoespecie como tal desde el neógeno, Glyptotherium tejanum. Incluso se dice que Glyptotherium tejanum pasó al Pleistoceno, al principio del Pleistoceno. Entonces, sí es probable que esos materiales de que están cerca del sitio de Tecolotlán pertenezcan a Glyptotherium tejanum y el Pleistoceno tal cual como por ejemplo en Chapala, a Glyptotherium cylindricum. Tenemos la presencia de ambos en el estado. Tenemos Paramylodon harlani, este tipo de perezoso, y además aquí encontramos una mandíbula de un individuo juvenil. Todo esto merece un trabajo más profundo en cuestiones de variación ontogénica, qué pasó con ellos. Hace falta mucho trabajo. En este caso nos enfocamos casi en presentar los materiales, porque bueno, este trabajo del cuaternario era mucho más amplio para enfocarnos en más a nivel ya un poquito más profundo, como pasó en el neógeno. Aquí nos quedamos casi en reportar los hallazgos. Y ahora, no quiero decir que lo que aparezca aquí es todo lo que sabemos, lo que tenemos más bien. Estamos reportando lo que tenemos la certeza de que procede de esos sitios y que sí se puede identificar como tal hasta este nivel, porque aunque hay mucho material, por ejemplo, de Chapala, no todos los fósiles se pueden identificar a género si no se tienen más elementos esqueléticos y algunos no se saben las localidades con precisión. Entonces, ese tipo de materiales no los incluimos aquí, aunque hay ejemplares también muy interesantes por su propia naturaleza. Tenemos también el caso de Megalonyx jeffersoni, algunos ejemplares también, sobre todo dientes, algo de material postcraneal. Tenemos, como les mencionaba, en el sitio de Amacueca que rescatamos mucho material de Eremotherium laurillardi. Estos materiales proceden de diferentes puntos, de Limón, de Amacueca, de Zacualco, de Chapala. Como ven, ahí hay una mezcla de colores, de texturas. Son de sitios distintos donde se han rescatado estos materiales y bueno, sí son sitios precisos que ya pudimos estudiar para este trabajo. Del sitio de Macueca, que tenemos mucho, como mencioné al principio, solamente presentamos una mandíbula, pero bueno, a este sitio le falta trabajo todavía de laboratorio y en algún momento haremos publicaciones mucho más detalladas ya de los sitios que tenemos, ya con una descripción más del ambiente y todo esto. Ahorita estamos solamente presentando qué hay. En el caso de Camelops externos, que tenemos también varios restos en el museo, todos procedentes prácticamente de Chapala, aunque bueno, en el artículo mencionamos otros puntos, pero sobre todo estos materiales que están aquí son de Chapala. No es tan común, pero sí se ha encontrado esta especie de camello
muy conocido. De este además pudimos establecer masas corporales, obtuvimos una máxima de 864 kilos, o sea, rozando el límite que pusimos para los megaherbívoros. Encontramos Bison anticus, que también es el más presente en el lago de Chapala. La mayoría de los restos que se encuentran en Chapala son de Bison anticus. Y bueno, por ahí aparecen. Establecimos masa corporal en 956 kilos. En el caso de Bison latifrons, que como mencioné en el trabajo de Dujés, aparece en San Juan de los Lagos, se menciona tal como lo describe, suponemos que es un Bison latifrons. Latifrons, el problema es que los restos no se encuentran, al menos no conocidos. Incluso consulté con el doctor Rubén Guzmán, que él ha trabajado un poco con con el Museo de Dujés, en Guanajuato. Y bueno, parece que los materiales originales de Dujés solo se conservan algunos restos, pero no para hacer una identificación como tal. Entonces, prácticamente aquí presentamos por primera vez con seguridad la presencia de esta especie en el estado, Bison latifrons, con este fragmento, con esta cuerno casi completo que tenemos, muy grande, y por ahí algunos elementos como esa tercera falange que está en la letra Q. Entonces, y bueno, es interesante, ¿no? Hay todavía mucho que estudiar al respecto también de este grupo. Tenemos Mutus columbi, que bueno, como mencionamos, es muy común. Aquí establecimos una masa corporal más grande, viene del sitio de Zacualco, que está más de 10 toneladas calculado. Bueno, son restos muy comunes, desafortunadamente muchos de ellos muy fragmentarios. Aquí presentamos algunos de los ejemplares que son relevantes por la procedencia y por también qué tan completos están. Tenemos a Cubironus iodón, que es el confoterio del Pleistoceno final, él también muy común. El problema con Cubironus iodón es que luego cualquier diente le llaman Cubironus iodón y a veces no, o le llaman Cubironus de muchas maneras. Hoy se ha trabajado en la taxonomía y suponemos que solamente está presente la especie iodón. Pero también de todo el material que hay de dientes de confoterios en Chapala tuvimos que descartar muchos porque no era tan sencillo poderlos asignar a Cubironio, siendo que también pudieran pertenecer a este Gomastodon, sin saber localidad precisa, sin tener sitios de procedencia, sin saber exactamente la antigüedad de los restos. Es muy difícil establecer Cubironios si solamente encontramos los dientes, y eso es un error muy común. Casi cualquier diente que tiene una forma de simple trébol o de casi doble trébol le mencionan que es un Cubironius, pero a veces no se sabe exactamente la antigüedad. Realmente los Cubironius no está presente en Plioceno, ahora es más claro eso, y bueno, pero lo tenemos en Jalisco también en diferentes puntos como tal. Y bueno, para concluir, el registro fósil de Jalisco es muy amplio, tenemos muchos materiales por trabajar, hemos trabajado varios años en esto. Esto es lo que hemos encontrado. Obviamente hace falta trabajar mesoherbívoros, microherbívoros, carnívoros, muchos grupos que todavía es necesario considerar para la investigación. Pero estamos trabajando en ello. Ahorita eso es lo que está. No descartamos la posibilidad de que haya otros taxones involucrados en los diferentes sitios, tanto porque no se han encontrado, obviamente, pero también porque todavía nos falta revisar materiales de la colección original, nos falta revisar otros sitios que han encontrado restos que no se han reportado aún, que tenemos como decía, esta red de colaboración. Nuestra intención pues es ampliar mucho más esta información, y siempre pensando en que no solamente es importante saber qué hay, sino saber cómo vivían, qué hacían. Entonces estamos tanto en la parte de la investigación directa como tal, nosotros mismos, como en la formación también de recursos humanos, de involucrar estudiantes en esto, pues para que en los próximos años tengamos mucho más amplia la información del registro fósil de Jalisco y de la evolución de los ecosistemas de toda una región de México, y bueno, pues claro, aportar al conocimiento del registro fósil de nuestro país, de esta parte de Norteamérica, que aunque se ha hecho mucho trabajo, falta mucho todavía por hacer. Aquí aparecen algo de las referencias, y bueno, yo les agradezco mucho por haberme escuchado. Muchas gracias. Qué bonita presentación nos armaste con la parte histórica y la importancia que tiene un museo local. Creo que eso está muy padre y se refleja en los trabajos que ya llevan ahí en Guadalajara, porque por mucho tiempo creo que la paleontología estuvo centralizada en Ciudad de México, ¿no? Solamente los investigadores de la Ciudad de México viajaban, estudiaban diferentes localidades y se traían incluso el material
a colecciones acá a la Ciudad de México y pues lo que pudieran estudiar, pero es fundamental el trabajo de los museos locales y creo que ustedes lo están haciendo súper bien, además preparando gente, involucrándola en la preparación del material, en la parte social, que también es importante que la gente vea que los fósiles se quedan en su estado. Creo que eso es muy importante y nos falta mucha chamba hacer en otros estados, ¿no? Ustedes ya llevan esa delantera, o sea, el museo, ¿cuántos años tiene? Tiene 25, estamos cumpliendo, en el 2000 iniciamos, estamos cumpliendo 25 años y nuestro visitante 1 millón. ¡Wow! Felicidades. Así es. Sí, pues. Felicidades, sí. No, yo lo recuerdo con mucho cariño. Siempre les digo que fue mi primer congreso de paleo fue ahí en ese museo que era una belleza y era así de, un museo de paleontología, ¿no? Entonces, felicidades por el trabajo que están haciendo y de verdad es muy importante que se vea que son locales los que están estudiando. Yo creo que eso también le da más confianza a la gente, ¿no? ¿Tú cómo ves ahora a la gente que de repente encuentra fósiles en sus terrenos y que les habla a ustedes? Sí, eso es muy interesante y queremos promover eso, sobre todo generar la confianza. Ya sabes, la típica idea de que me van a expropiar el terreno. Yo creo del cáncer más fuerte está me van a expropiar el terreno y son gigantes que tienen una olla de oro en el cráneo. Eso nos afecta Sí, demasiado. Entonces tratamos pues esto nosotros tenemos un trabajo de investigación que ha sido constante, pero ha sido pues lento, digamos. No hemos publicado lo que nos gustaría, aparte de que es muy complicado por todos los recursos económicos, ya sabes, ¿no? sí. Pero hemos enfocado mucho en traer al público, ya sea el público visitante de la ciudad, pero además llevarlo a otros sitios del estado y hacer muy claro esto, no se les expropia el terreno, no es un gigante. Tenemos que decir muy bien por qué importa y además el por qué no venderlo, ¿no? Sabemos muy bien nuestro país está en condiciones económicas terribles, pero desde que nací pasa lo mismo. Este, y entonces todo el mundo dice, si le ofrecen dinero por un fósil, es como, bueno, pues lo vendo, me van a dar 1,000 pesos que no tengo, es muy fácil. Nosotros lo que queremos es que las personas se sientan identificadas con ese material, porque además ok, no ganas 1,000 pesos, pero si tu museo o tu presidencia, donde sea que tengas la colección, esté en buenas condiciones, trabajamos con ellos para generar un guión científico, museográfico, preparar los materiales, tienes un punto de atracción turística y eso a la larga puede dejar dinero en un lugar. No solamente se trata de vender directamente el recurso. Y es lo que hemos intentado, ¿no? Y por eso también los cursos es hacer que se involucre gente, como te decía casi antes de iniciar la charla, queremos que participen no solo paleontólogos, no es formar cursos especializados, porque los paleontólogos ya están vendidos, bueno, ya estamos, ya nos gusta, pues, ¿no? No va a pasar, pero hacer que las personas se involucren en ello y además hacer mucho más accesible la paleontología, ya sea el acceso a los materiales, porque nosotros le damos acceso, obviamente, con las restricciones, con la orientación, a estudiantes que se involucran en el trabajo de preparación y todo, pero hacer accesible que vean que nosotros estamos disponibles, ¿no? Porque siempre existe también esta idea de que el INA no atiende, que el INA tampoco tiene dinero, tampoco tiene recursos, es muy difícil. Entonces Sí. tenemos que tratar de encontrar esa relación correcta en la que nosotros no somos INA, trabajamos para el municipio de la ciudad, de Guadalajara, perdón, pero tenemos esa muy buena relación con el centro de INA Jalisco y pues vamos, es hablar con la gente y tratar de que nos entiendan por qué le estamos dando tanta importancia a esto, ¿no? Independientemente de todo lo encumbrado que es entender la evolución y lo que nosotros hablamos, ¿no? Pero en sí, ¿por qué importa el patrimonio en tu vida cotidiana? No, pues qué chambota. Y Sí, aunque tienen 25 años ya como museo, creo que todavía falta mucho por delante mucho. porque es una tarea que no se acaba, ¿no? Y luego en ciudades tan grandes, o sea, Guadalajara ha crecido tantísimo que a veces se necesitan museos locales cada vez más locales, ¿no? O sea, Así en un es. pueblito o es necesario el trabajo visible de los paleontólogos en esos lugares en donde están saliendo, pues, fósiles, ¿no? O sea, tú nos mostrabas un montón de localidades de Cuaternario y del Pleistoceno. Y algunas de ellas, son puntos clave también para entender a muchos de estos organismos y pues sí, o sea,
A veces incluso están en lugares en donde no podemos ni siquiera acceder, ¿no? Por lo que decías, la cuestión de seguridad. Entonces, pues Así sí, es. yo creo que es bien importante que tengamos este trabajo con locales y que además la gente los conozca a ustedes de decir, ah, sí, sí hay un paleontólogo local, yo conozco al menos uno, ¿no? Y que los Sí, ubiquen, y que sepan dónde están ustedes trabajando, dónde los pueden ubicar, a dónde se llevan el material, porque eso también a mí me tocó ahora que fui a Tepeji, que algunos cantereros no quieren ya que los de la UNAM se metan, ¿no? Porque dicen, es que se llevan los fósiles. así Y es. tienen razón, o sea, se los llevan a la colección que está aquí en la Ciudad de México Nacional. y ellos no encuentran una identidad o sea, más bien como que ven saqueo Así en las es. prácticas, ¿no? Y pues no puedes, aunque tienen un museo regional pequeñito ahí, es un museo regional con una sala, ¿no? Entonces Así dices, es. y casi todo se va a una colección fuera del estado, entonces es como empezar a hacer este colonialismo a escalas como más chiquititas y perpetuar como malas prácticas, Bien. entonces sigue pasando, Luego nos sigue quejamos pasando. de eso, ¿no? Cuando es un extranjero, pero hacemos lo mismo. Claro, exactamente. Entonces, pues mira, felicitaciones por el trabajo que hacen en el museo, porque además yo soy testigo, yo lo sigo y tienen actividades para todas las edades, está Así padrísimo es. que hagan esto del diplomado, porque pocos museos, los museos muchas veces quedan en esa parte de, pues solo como de exhibición y no de Así investigación es. y no de la parte social, de decirle, oye, aquí estamos haciendo chamba todos y podemos participar todos, entonces felicidades por esa parte, ¿no? Y pues la otra de Gracias. los megaherbívoros, wow, la diversidad que tienen y como dices, son los que más venden porque pues, son los grandotes, ¿no? Así Pero es. aún así está impresionante. ¿Por qué hay me llama la atención que porque hay de estos grandotes como los gonfoterios que no tenemos nosotros, por ejemplo, acá en estos lagos, en donde tenemos como condiciones muy similares, son lagos que están en el eje neovolcánico, como conviviendo con volcanes y la vegetación yo Ajá. esperaría que fuera similar, ¿no? ¿Y por qué sí está cambiando la diversidad entre estos, que no están muy lejos? Me encanta la pregunta porque además nos le da sentido a todo, ¿no? Es justamente esa parte biológica, y bueno, tú eres bióloga, no por nada. Este, me encanta porque precisamente decía, no nomás basta con saber qué, ¿no? Porque generalmente nos venden la paleontología como un Pokédex, de, oh, sí, y de hecho yo la presenté como un Pokédex, estoy muy consciente, ¿no? Luego es difícil salirse de las formas. Pero no nada más es cómo es el animal y qué tan grande era, ¿no? Que nos vamos a la trivia paleontológica y eso a mí me choca demasiado, que quién era más rápido y quién mordía más fuerte. Importa por esto justamente, o sea, ¿qué está pasando? Las dinámicas poblacionales y comunitarias de los organismos tiene que ver la geología, obviamente, la orografía tiene que ver, pero aquí hay algo muy interesante que hemos visto que, por ejemplo, justo das en el clavo, porque a mí me encantan los gonfoterios, es el grupo que más he trabajado. En la presencia de Cubierones y Odón, al parecer tenía una competencia que se excluyente con mamut americano. Y por ejemplo, con el mastodonte verdadero, ya es que lo llaman mastodontes a los gonfoterios, pero el mastodonte verdadero es mamut americano. En Jalisco no existe nada de mamut americano. Entonces, en el centro del país sí, hemos estado en un sitio en Zacatecas, que es de lo más cercano, donde hay, cercano a Jalisco, donde se encontró mamut americano y mamutus columbi, que es el mamut típico, en la misma localidad. Pero en Jalisco no hay mamut americano absolutamente nada, pero tenemos cubieronios. Entonces, al parecer, este tipo de organismos chocaban por los recursos, porque ambos eran ramoneadores de dieta mixta, pero preferentemente hacia el ramoneo. Y el mamut no tenía problema, el mamut era como un capibara, ¿no? Se llevaba con todos. Entonces Ujú. el mamut no peleaba más bien comía pastos, en todo caso, pues tenía otras interacciones con otros organismos, pero en el caso de los grandes proboscidios había un pleito más entre Cubieronius y mamut americano. No así, por ejemplo, con Eremotherium, que es también un megavíboro muy grande y ramoneador. Al parecer, Cubieronius y Eremotherium compartían nicho ecológico, como lo hacen elefantes y jirafas en la actualidad. Comparten solamente por estratificación el tipo de alimento. Entonces no había problema con ramoneadores y por eso decía en el sitio de Amacueca encontramos gonfoterio y encontramos eremotherium y en otros sitios del mundo se han encontrado también esas especies juntas,
pero mamut, cubieronios y mamut americano se llevaban del chongo, al parecer. Entonces, eso es una posible respuesta. Órale, qué interesante. Así Y que es. sea nada más competencia por pues por lo que comían, ¿no? O sea, ya Así va, es. eso va determinando su distribución. Y supongo que no son los únicos, o sea, nos estamos No, yendo a los grandotes, ¿no? Pero pues los que tenían tallas medias, más chiquitas, pudieron tener como situaciones muy similares, ¿no? exactamente. Y es lo que tenemos que saber, no, no nada más que hay, ¿no? Esa interacción es muy interesante. Creo que ha cambiado mucho el panorama. El doctor Arroyo creo que ha impulsado mucho también estos trabajos muy biológicos, ¿no? Además, a mí me encanta hablar del cuaternario, porque incluso alguna vez que hicimos un coloquio sobre el cuaternario en el museo, hablábamos con arqueólogos y les hablábamos del cuaternario y nos decían como que, pues es que eso es como muy antiguo, a mí no me corresponde, ¿no? Y cuando el cuaternario lo estamos viviendo hoy, y luego hablas con unos paleontólogos y piensan en el Pleistoceno, dicen, no, es que pues el cuaternario, ¿a mí qué? ¿No? Es como de Ayer en la prehistórico. mañana. Y realmente estamos hablando del Pleistoceno y del Holoceno. Entonces, esa transición, entender la transición de los ecosistemas, es muy interesante para poder entender la problemática que tenemos y otras cosas, ¿no? Simplemente entender la evolución de los ecosistemas y de las especies en algo que está muy cercano a nosotros. Que todavía hay especies que estuvieron en el Pleistoceno, muchas que están todavía ahí con nosotros, pero una gran cantidad de ellos que ya no están. Tenemos que entender esa dinámica. Y creo que es muy Sí, interesante lo que se está haciendo. órale, qué padre, ¿no? Y eso de las extinciones, de que pues sí fue masiva esa extinción de la edad de hielo o empezaron sus poblaciones empezaron como a irse a pique, ¿no? Así un efecto de botella que las fue disminuyendo. Eso también está interesante de estudiar en los diferentes grupos, porque pues nosotros decimos, ay, sí, la extinción de la edad de hielo, pero realmente no tenemos todavía muy claro cómo sucedió y por qué afectó a ciertos grupos y otros no, ¿no? El bisonte, pues ahí sigue, ¿no? Y fue y eran pues de los grandotes. Entonces, pues eso también me parece interesante, esa mega herbívoros. Sí, incluso el cambio climático, ahorita que mencionas el bisonte, que además se ha plantado que tuvo también una evolución anagenética desde los más grandes hasta los actuales, en una sola línea, ¿no? De ese tipo de evolución. Wow. Se nos permite entender cuestiones teóricas de la evolución, ecosistemas, entender la actualidad, un montón de cosas que la paleontología hoy desde esta visión paleobiológica es tan excitante. A mí me aburre ese Pokédex de nombres y de cosas. Es muy interesante todo lo que nos explica hoy en día viéndolo de una perspectiva muy biológica. Sí, no, qué maravilla. Bueno, pues te voy leyendo acá los comentarios que tienen en Facebook. Está por aquí Sergio, dice, hola Adriana, hola Sergio, qué bueno que te conectas. Apple Cherry dice, Holly. Jesús Ángel Bejara Pasa dice, buenas noches, saludos desde el bello Perú, saludos hasta Perú. Sí, José María Hernández dice, hace años había rumores de que encontraron restos posiblemente de mamut en la venta del astillero, muy cerca de Guadalajara. Desgraciadamente los dueños del predio, en su temor porque les expropiaran, enterraron los restos. Hace falta más híjole, divulgación al público para evitar ciertos mitos. Justo lo que estábamos híjole, comentando hace ratito. terrible. No, no ¿Tú sabía de ese sabías de chisme, esto? no sabía del rumor, Mira. pero sería bueno ir a ver, a ver La qué venta encontramos. del astillero en Guadalajara. Pues Eso, hablar con la eso. gente, o Ajá. sea, yo creo que la labor de hacer de hablar y de decirles que pues, si expropiara Lina los terrenos, o sea, imagínate aquí en el Estado de México que se han encontrado restos en Tultepec, en Zumpango, el Lina sería rico, o sea, Sí, todo sería de Lina. sí, claro, Así es. no hay manera. Por acá se llama Mi padrino es un dino. Llegué tarde, caray. No se preocupen si llegan tarde, esta plática la subimos a YouTube y la pueden ver en donde se hayan quedado. Por acá también Sergio Martínez dice, muchas gracias por la interesante plática, doctor Aguilar. Gracias, Adriana. Saludos y buenas noches. Saludos. Arturo Ferráez Vera dice, felicitaciones al señor doctor, mira, señor doctor curador Ricardo, como alemán, Ger. Eh, es que es un estudiante que es muy bromista. Mira. Eh, ya Y lo por acá regañaré luego.
Cintia Mariana Luna, excelente presentación, muchas felicidades. 1 millón de visitantes en el museo, apenas es el inicio. Por Gracias. acá, mi padrino es un dino, dice, Mamutus colombi fue descubierto en lago de Chapala, pregunta, ¿no? Y ahí era puro pastizal, que si fue descubierto Mamutus colombi en el lago de Chapala, y si era Sí, pastizal. fue encontrado bastante, hay bastantes restos de Chapala, sí pueden, le digo, no es que sea autopromoción, pero en el artículo creo que pueden leerlo mejor, ¿no? Porque vienen los restos y una explicación más grande que lo que yo di aquí, si pueden checar el artículo será mejor, pero sí, hay mamutos columbi, no, no era puro pastizal, al parecer tenemos, bueno, es difícil además porque, bueno, el lago en sí mismo es un atractor natural por el agua, ¿no? Y por plantas frescas y todo eso, entonces tenemos representantes de a lo mejor animales que no necesariamente vivían en la zona, pero que llegaban al lago a beber y a alimentarse, pero que además los megaherbívoros, pues bueno, se desplazaban muchísimo, ¿no? Kilómetros en un día, así que a veces es difícil establecer de ahí precisamente vivía, pero al parecer es un poco más heterogénea la vegetación, no solamente pastizales. Ahorita que decías que qué tanto se movían, fíjate que hubo una plática aquí del, artículo que salió del linaje de los mamuts en la región de acá de los lagos, Ujú. y yo todavía traigo esa idea de que qué tanto pensábamos que migraban y qué tanto puede ser la dispersión de los megaherbívoros. Híjole, es que sí son kilómetros al día. Hoy también nuestra visión es un poco sesgada, porque ya sabes, usamos actualismo. Ujú. Entonces, yo he estado estaba trabajando en la tesis y esto es, ¿qué tanto espacio ocupa un megaherbívoro? ¿Qué tanto necesita un megaherbívoro de tantas toneladas? Como hice un estudio de masas corporales, es como, que, ¿cuánto necesita un africano para dispersarse? ¿Cuánto necesita un asiático? Pero el problema es que hoy viven en reservas, entonces los kilómetros que recorre al día están limitados por su jaula, pues aunque sea una reserva. Sí. Entonces, realmente si un elefante podría caminar muchos kilómetros en un día, entonces la dispersión es algo muy interesante, no solo dónde murieron, sino de dónde vivían normalmente o dónde, cuál era el rango, ¿no? de dispersión incluso diaria, es algo que tendríamos que analizar. Pero bueno, sabes, cada vez se Wow. matematiza más y más y más. Bueno, pues es Sí, parte del pues, trabajo. pues no dudes que también allá lleguen estos trabajos de DNA antiguo que se están haciendo acá para ligar qué pasaba y Qué hasta dónde bueno. llegaban, ¿no? Estaría padrísimo. Es muy bueno, sí, sí, sí. Toda colaboración, estamos Sí. abiertos a ello. Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por venirnos a platicar de este paper que acabas de sacar. Felicidades por el paper, felicidades por el trabajo que Gracias. haces en el museo, felicidades por ese 1 millón de visitantes que ya tienen ahí, este, con palomita y que vengan más visitantes al museo. Muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que estuvieron conectadas. Pues es un placer hacer estas colaboraciones. Seguimos. Gracias. Gracias. Pues no se pierdan, el próximo jueves vamos a hablar de el flamingo en pie de vaca en Puebla. Lo último que se sabe de ese flamingo con nuestro querido Octavio, así que estaremos por acá conectados en GeoExplora. Gracias.